Bueno, muy bien. Vamos a ir a la palabra de Dios y a disfrutar de este momento también. Cada momento, como decimos, está en nosotros disfrutarlo o no. Más allá de las circunstancias, de lo que pase, depende de dónde ponemos nuestros pensamientos, nuestra mirada. No siempre son cosas agradables las que suceden a nuestro alrededor, pero el tema es dónde está nuestro corazón. Si nos enganchamos con las circunstancias, con las cosas, y eso condiciona nuestra vida, o tenemos el poder y la autoridad dada por Dios a través del Espíritu para decir esto sí, esto no, a esto lo tomo y esto lo dejo, lo dejo en el camino. La palabra de Dios es maravillosa porque nos fue dada por Dios para que, como decíamos hoy, para que no ignoremos, para que conozcamos la verdad de la vida. Y estamos, ¿no? Estamos listos. Esa palabra de Dios que nos es dada por Dios, es un regalo que Dios nos hace. Es un regalo para que nosotros no andemos a tientas, no andemos probando una cosa, otra, a ver cuál es la que funciona, sino que vayamos a la palabra de Dios, que es la palabra que trae vida, que trae luz a la vida de toda persona. Dice en Timoteo, habla el apóstol Pablo, dice que toda la escritura es inspirada por Dios, fue respirada por Dios, y es útil, tiene una utilidad para enseñar, para redarguir, para corregir. O sea, nos enseña, nos redarguye cuando no estamos creyendo correctamente, cuando estamos errando, y nos corrige, nos muestra cómo volver al camino que la palabra de Dios nos muestra para nuestra vida. Y nos instruye no solamente acerca de la eternidad, sino también para esta vida, para nuestra vida, para este tránsito que estamos haciendo hasta que vuelva Cristo, este transitar que estamos teniendo en este tiempo. Muchos de sus consejos, de los consejos que Él nos da, van en contra de nuestra carnalidad humana. No sé si lo habrán notado. Nuestra carnalidad quiere ir para allá, pero la palabra dice, no, es por acá. Y yo quiero ir para allá. Pero no, es para acá, te dice Dios. No sé si le ha pasado a alguno. Bueno. Pero cada vez que nos pase menos, eso sería bueno. Claro, exacto. Bueno, eso es un grave problema. Eso es un grave problema, ya ahí es un tema. Pero bueno, el tema es poder darnos cuenta que muchas de las cosas que nos pide Dios, a veces, bueno, nuestro ser, nuestro ego, nuestra carnalidad resiste un poco. Pero bueno, seamos pacientes con nosotros mismos, misericordiosos, amémonos y vamos a cada vez a permitirle más que la palabra sea nuestra manera de ser y no nuestra carnalidad. Es un trabajo en el cual estamos todos, indudablemente. Quiero que vayamos al libro de Romanos para ver lo que nos dice Dios allí acerca de esto. Romanos 8. Vamos a estar viendo un tema que a todos nos toca de alguna manera, ¿no? Porque la palabra de Dios es para todos. Romanos 8. Vamos a leer en el 5. Dice, porque los que son de la carne, o sea, aquellos que pensamos más carnalmente, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Acá nos muestra estas dos cosas, ¿no? La carnalidad por un lado y la espiritualidad por otro. La palabra de Dios que es espíritu y es vida. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Es interesante esta diferencia que hace tan contundente, ¿no? El ocuparse de la carne, de nuestros gustos, nuestra soberbia, nuestro ego, es muerte, dice. Te lo presenta así con esa palabra contundente. No anda con grises, es muerte.
Pero el ocuparse del Espíritu es vida de paz. O sea que si vos te ocupás de las cosas de Dios, de las cosas espirituales, de la palabra de Dios, tu vida va ganando vida. Esa vida que tenés hoy va ganando vida, y paz. Y paz que no es poco. Entonces está en nosotros decidir como hijos de Dios qué vamos a hacer. Una vez que hemos confesado a Jesús, ¿qué vamos a hacer con lo que Dios nos dice? La voluntad de Dios es que nosotros andemos por el Espíritu, obedeciendo al Espíritu, obedeciendo a la palabra de Dios, viviendo en comunión con Dios y con nuestro Señor Jesucristo. El llamamiento de Dios es andar por el Espíritu, donde el Espíritu tiene 3 características según la palabra de Dios: amor, poder, amor y dominio propio. El dominio propio es la capacidad que Dios nos da para que nosotros decidamos hacer su voluntad. Es una capacidad espiritual que recibimos de parte de Dios. Dios espera que nosotros decidamos andar, seamos personas cada vez más espirituales. Y esto no quiere decir que estemos apartados del mundo, haciendo todo el tiempo, sino que seamos obedientes a su voluntad, a su palabra, que disfrutemos de su palabra, que sea nuestra manera de ser, que la incorporemos cada vez más. Y no es que, como decíamos hoy, estamos en un proceso donde nadie lo logró totalmente, pero bueno, tratamos de que cada día podamos disfrutar de esta palabra y vivirla. Porque es ahí donde tenemos el verdadero sentido de la vida y la paz que Cristo vino a lograr para todos aquellos que siguen su consejo. Una de las áreas donde más conflictos se generan, y ustedes me dirán si es así, es en las relaciones interpersonales, ¿no? No, ¿para qué? Creo que tengo malas juntas, ¿por qué? Es en las relaciones interpersonales donde aparecen los conflictos. A veces tenemos conflictos con nosotros mismos, ¿no? Por lo general, esos son los mayores. Me peleo conmigo mismo. Pero bueno, los conflictos interpersonales en las relaciones con otras personas es donde se generan tal vez los dolores más profundos del ser. Entre familias, entre padre, hijo, esposo, esposa. Hoy bueno, ¿para qué hablar, no? De los conflictos familiares, familias destruidas, relaciones rotas, en los trabajos, en las relaciones laborales, en las relaciones con la sociedad. En la calle vemos tanta agresión y tanta deshumanización, falta de valor por el otro. Bueno, es consecuencia de un ser espiritual que es el Dios de este mundo y que controla las decisiones de las personas. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, trata este aspecto en uno de los lugares de la palabra de Dios donde habla de esto. Vamos a ver un poquito esto que el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de los romanos. Está en nosotros después aplicar cada principio de la palabra. La palabra nos da el camino a seguir. Después cada uno elige en cada situación, en cada momento, en cada circunstancia. Pero bueno, cuanto más nosotros apliquemos esta palabra de Dios y estos consejos que nos da Dios, más vida y más paz tendremos. Ese es el resultado que Dios promete. Vida y paz. Vamos a ir a Romanos 12. Ahí en el mismo libro de Romanos, el apóstol Pablo hablando. Vamos a comenzar a leer en el 17. Dice: no paguéis a nadie mal por mal. Acá ya empezamos. Ya empezamos. ¿Cómo que no? No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. ¿No? Comienza el apóstol Pablo en este contexto de las relaciones entre personas, entre familiares, en cuántas relaciones rotas que hay en el mundo por me lo hiciste, bueno, te la devuelvo. Y bueno,
Así después son los resultados. Pagar mal por mal tiene que ver, sin duda, con tomar represalias, ¿no es cierto? Tomar el revanchismo, el famoso revanchismo. ¿Me la hiciste? Ahora vas a conocerme. Hay un versículo en Proverbios 20, quiero leerles Proverbios es el libro que tiene nos habla de tanta sabiduría, con tanta sabiduría. En Proverbios 20, 22, un versículo que encontré que me pareció maravilloso en este contexto, ¿no? Proverbios 20, 22 dice: no digas, yo me vengaré. Espera a Jehová y Él te salvará. A veces la carne, no quiere tomar acción. Pero acá dice: no digas, yo me vengaré. Espera en Dios. Él es el juez justo. Déjalo a Él hacer justicia. A veces nos cuesta esperar. Pero bueno, me pareció muy interesante este versículo en este contexto. Dice también ahí en el 17, en el 17 dice: procura lo bueno delante de todos los hombres. Dios nos llamó a ser luz en este mundo. En un mundo caído, un mundo de tinieblas. Y procurar ser luz es una tarea. Es una tarea que a veces cuesta porque el contexto no nos ayuda, pero está en nosotros decidir quiénes vamos a ser. Si vamos a hacer luz, si vamos a procurar lo bueno delante de los demás, si con nuestro ejemplo vamos a predicar a Cristo, a veces no con las palabras, sino con nuestras actitudes. Eso es un poco lo que está hablando acá, procurar lo bueno delante de los hombres. En el versículo 10, estábamos en el 17 de Romanos 12, 17. No entremos en conflicto, por favor. ¿A dónde te había mandado? Ah, perdón. Está bien. Muy bien. En el 18, pero en Romanos, volvemos a Romanos 12, 18, que no confunda, no. Dices, así empiezan, ¿no? ¿Qué me dijo Mira lo que me dijo. En Romanos 12, 18 dice: si es posible, ¿sí? A veces no es posible porque, a veces las relaciones son de dos partes, ¿no? Y a veces, el otro no es posible, pero sí es posible. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Estar en paz con todos los hombres. Es interesante porque uno puede estar en paz o en guerra. Depende de lo que ames. Depende de lo que tu ser ame, ¿no? A veces somos guerreros, ¿sí? A veces guerreamos, queremos guerrear, queremos mostrarle al otro que somos más guerreros que él. Aquello que amemos será lo que abracemos. Si amamos la paz de Cristo, si amamos la paz que Cristo conquistó, buscaremos esa paz. A veces, si es posible, a veces no es posible porque son dos partes las que están a veces en ese conflicto, pero en cuanto dependa de nosotros, Dios nos dice: estén en paz. Y a veces, la paz no se consigue porque del otro lado, no está disponible, pero sí podemos orar por esa persona, podemos estar en paz nosotros. Tal vez no en la relación, pero sí estar en paz nosotros. Y eso es un gran logro para cada uno de nosotros. Amar la paz es una decisión. Nos pertenece a nosotros, no le pertenece al otro. Yo estoy en paz aunque el otro no quiera estar en paz, porque Cristo ganó esa paz para mí. Veamos en Proverbios, nuevamente en Proverbios 12. Ahora sí, Proverbios 12 en el 20. Otro versículo que quería traerles para... Hermoso me pareció este versículo. Proverbios 12, 20 dice: engaño hay en el corazón de los que piensan el mal.
O sea, un corazón que piensa el mal, que piensa retribuir ojo por ojo, mal por mal, está siendo engañado. Y sabemos quién es el engañador, ¿no? ¿Quién está detrás? Pero alegría en el de los que piensan el bien. Alegría, un corazón alegre. Aquellos que piensan el bien, que piensan en el bien. O sea, es menos sufrimiento la vida de esta forma. Se sufre menos. Eso estaba en Proverbios 12:20. Hay una versión que lee de este versículo, se los leo, una versión que dice: hay engaño en el corazón del que trama el mal, mas para los consejeros de la paz hay alegría. Me pareció muy interesante esto, ¿no? Los consejeros de la paz hay alegría. Volvemos a Romanos 12, para seguir leyendo el contexto de lo que Pablo estaba enseñando. En el 18 dice, ese lo habíamos leído. En el 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. O sea que la venganza no nos pertenece. No vengarnos del mal ajeno, sino dejar que sea Dios el juez justo, quien en su tiempo, en el momento, haga su juicio. Las consecuencias son inevitables. Cuando hay un mal, siempre hay consecuencias. Siempre hay consecuencias de lo que hacemos. Eso tenemos que saberlo, ¿no? O ahora, o más adelante, o en el futuro. En algún momento hay consecuencias del mal que se hace. Como así también hay consecuencias del bien. Hay un resultado, en todo hay un resultado. Dice en el 20 de Romanos: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza. O sea, sobre su cabeza. Sí, no sobre tu cabeza, sino... O sea, esto tiene que ver con demostrarle a tu enemigo tu bondad. No te pongas en el mismo plano de él. Elevate en generosidad, elevate en compasión, en entender lo que está pasando. No ponerte en el mismo lugar de él. No, tiene que ver con aún ser bondadoso para esa situación. Difícil, ¿no? Pero el Señor lo hizo con todos nosotros. El Señor lo hizo con todos nosotros. Y bueno, a veces tal vez no nos salga, pero vale la pena intentarlo, porque eso trae vida y paz a cada uno de nosotros. Cuesta a veces, por supuesto que sí, la carne a veces no te permite, dice, no puedo. Pero en Cristo podemos. Tenemos de su Espíritu para poder hacer la voluntad de Dios y no la voluntad del mundo. Y es una tarea que a veces cuesta, pero vale la pena. Vale la pena decidir quiénes vamos a ser ante cada circunstancia. Siguen diciendo ahí en Romanos 12:21. Esto de amontonar ascuas de fuego sobre su cabeza tiene que ver con... puede ser que tal vez con tu actitud él cambie. No está garantido. Pero puede ser que le entibies el corazón, que le diga, mira, la verdad que me equivoqué con esta persona. Puede ser que suceda, como puede que no, porque depende de la otra persona. Pero al menos vos hiciste lo que corresponde. Después está en el otro cuál va a ser su respuesta o su reacción, ¿no? Tal vez podamos cambiar un corazón, tocarle un corazón y hasta poder llevarlo a convertirse a Cristo, si no lo hizo aún. Pero si nosotros al mal le respondemos con más mal, difícilmente podamos ser una posibilidad para esa persona. Sigue diciendo en el 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No seas vencido de lo malo. Si hay respuestas motivadas por odio, si respondemos al odio con más odio,
con gritos, con deseos de venganza, el mal ganó nuestro corazón. Si nuestra respuesta tiene que ver con lo mismo que recibimos del otro, de la otra persona o de la circunstancia que sea, el mal está ganando en nuestro corazón. Un fuego, un incendio, ¿con qué lo apagan? ¿Con más fuego? No, con agua. Con agua, con un matafuego, ¿no? Con algo que lo extinga. Bueno, si queremos cambiar el corazón de alguien, tenemos que nosotros primero tener el corazón que queremos para el otro. Si yo no cambio mi corazón, difícilmente pueda cambiar el corazón de la otra persona. Encontramos en la Biblia ejemplos, porque esto no es teoría, esto ya fue vivido por creyentes. Y nos ponen a nosotros ejemplos para que nosotros aprendamos de esos ejemplos. Vamos a mencionar 3 historias o 3 momentos. El primero fue en Génesis. Es la historia de José. José gracias. El primer ejemplo, primer relato que vamos a ver está como lo decía, en Génesis, que es la historia de José cuando es vendido por sus hermanos. José, el hijo de Israel, sus hermanos le tenían envidia porque era muy amado, era el menor de los hermanos y le tenían envidia a sus hermanos porque era muy amado por su papá. Entonces deciden venderlo a unos mercaderes que pasaban. Con el tiempo José llegó a ser gobernante de Egipto, llegó a ser el segundo en mando en Egipto. El faraón le dio toda la autoridad a José para tomar decisiones, ¿sí? Llegó un tiempo de gran hambruna en toda la tierra y José era prosperado porque Dios estaba con él y había prosperidad en Egipto en ese tiempo. Resulta que los hermanos de José, con el tiempo, que ya había muerto el padre, van a Egipto a pedirle ayuda a ese hermano que habían vendido. Quiero mostrarles en Génesis 50. Génesis 50, vamos a leer lo que les dice José, porque ahí vemos el corazón de este hombre, cómo él estaba alineado a la voluntad de Dios, ¿no? Génesis 50, vamos a leer, después si quieren pueden leer todo el relato porque es hermoso. El 19 al 21 dice: y les respondió José, cuando ellos vienen, y venían con temor, porque dice, nos acordamos lo que le hicimos, quién sabe cómo nos va a tratar, nos va a pagar con la misma moneda. Y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, dice, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. La respuesta de José, lejos de reprocharles o de negarles la asistencia que ellos estaban necesitando, fue recibirlos, amarlos. Dice, ¿acaso soy yo Dios para juzgarlos? No estoy en el lugar de Dios. Él no se puso en juez, sino que fue misericordioso con sus hermanos que estaban pasando por una necesidad. Tremendo corazón de este hombre. Dios había obrado en él seguramente de muchas maneras para que él pueda transformarse y poder responder de esta manera. Lejos de vengarse, José venció el mal recibido por el bien otorgado. Y eso permitió que ese pueblo, ese pueblo escogido por Dios, el pueblo santo que Dios escogió del cual saldría el Mesías, ¿no?, pudiese seguir. Otro registro que quiero mostrarles está en David con Saúl. Es otro acontecimiento que muestra cómo el bien vence el mal. Saúl era el rey en ese tiempo de
Israel. David, conocemos la historia de David, que en un momento determinado vence a Goliat, y él empezó a ser reconocido dentro del pueblo, a ser reconocido por su valor, por sus valores, y comenzó a obtener triunfos frente a los filisteos. Entonces Saúl comenzó a tenerle envidia, porque la gente lo empezó a valorar a David, y comenzó a envidiarlo. Y dijo, esto no me gusta que está pasando. Y comenzó a perseguirlo y quería matarlo. Llegó al punto de querer matarlo, de buscar para matarlo. La obsesión de Saúl era perseguir a David para matarlo. Quería eliminarlo completamente. Este relato, este registro es un relato, lo pueden ver en 1 Samuel 24 y 26. David tuvo la oportunidad de acabar con su perseguidor. 2 veces David lo tuvo a punto a Saúl de poder matarlo antes que lo maten a él. Lejos de eso, lejos de matarlo a Saúl, que lo tuvo ahí a merced, estaba dormido y lo podía haber matado, él dijo, guárdame Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Ese era el corazón de David. Lejos de vengarme, lejos de me quiere matar, lo mato yo primero. Lejos de tomar esa acción, dice, que Dios me libre de yo matar al ungido de Jehová, porque él era el rey de Israel. David no pagó la traición con otra traición, muy por el contrario. Y después fue quien fue, ¿no? David, a quien Dios le dijo que su reinado no iba a tener fin, del linaje del Mesías, de Jesús. Siempre hay un propósito. Cuando hacemos el bien, siempre hay un propósito de Dios detrás. El tercer relato que quiero mostrarles es nada más y nada menos que Jesús en la cruz. El más grande ejemplo, tal vez. En Lucas 23, vamos a leerlo, ya para ir concluyendo estos relatos que son que nos dejan ejemplo, ¿no? Lucas 23, en el 33 y 34 dice: y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Lo crucificaron a Jesús. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El odio y el resentimiento que estaba recibiendo Jesús de esta gente tuvo como respuesta el perdón. Tuvo como respuesta el perdón del Señor. El diablo procura que ante el mal recibido, nuestras respuestas sean otro mal. Eso es lo que el diablo busca. De esa manera se forma un ciclo maligno, mal con mal, mal con mal. Se genera una rueda de maldad que no termina nunca. Él espera, el diablo promueve nuestras respuestas que sean peores o más agraviantes que las que a veces recibimos. Y eso es lo que él busca, que el mal se siga aumentando en el mundo. Dios nos puso para ser bendición. Dios nos llamó para ser benditos y ser bendición en el lugar donde estamos. 2 propuestas totalmente diferentes. Cuando elegimos el bien, Dios cambia la historia. Como vimos que pasó con estas causas. En estos 3 casos vimos que la bondad manifestada, evidenciada, le permitió a Dios dar un paso más en su voluntad. Si estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, siempre nuestro Padre nos dará la fuerza y la sabiduría para que ante el mal podamos vencer con el bien. Quiero leerles, para finalizar, el último registro en Santiago, el libro de Santiago. Esta es la voluntad de Dios. Esto es lo que Dios nos ha dejado para que nosotros lo tomemos y lo vivamos. Está en cada uno de nosotros decidir qué vamos a hacer. En Santiago,
Santiago 3. En el versículo, vamos a ver en el 13, el último registro. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea, a los ojos de Dios, ¿quién es sabio? Bueno, aquel que demuestra nuestra conducta conforme al propósito de Dios. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. A veces queremos justificarnos, ¿no? Y cuando queremos justificar nuestra maldad o nuestro obrar mal, estamos mintiendo contra la verdad. Eso es lo que dice acá. 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y sigue diciendo en el 18, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Tremendo, ¿no? Lo que nos dice acá la palabra de Dios. Esto es lo que Dios espera de cada uno de nosotros y lo que Dios nos propone como vida nueva. Que a veces cuesta porque la carne, como decíamos hoy, nos quiere llevar para el otro lado, ¿no? Pero si esperamos en Dios, dejemos que Dios obre, que Dios sea quien haga justicia. Y nosotros mantengámonos en lo que dice la palabra de Dios y vamos a tener vida y paz, como Él nos garantiza. Padre, te quiero dar gracias en el nombre de Jesucristo por tu amor, por tu bondad, por tu palabra, por tu sabiduría, Dios. Esa sabiduría que viene de lo alto. Queremos honrar la entrega de nuestro Señor Jesucristo, su sacrificio, todo lo que Él logró para que nosotros podamos parecernos cada vez más a Él, porque cada vez podamos andar en este mundo siendo más parecido a nuestro Señor, que a veces nos cuesta, a veces no lo logramos, pero sabemos que hay en ti perdón y podemos volver como ese hijo que se alejó de su casa y luego arrepentido volvió y el Padre lo abrazó. Sabemos que podemos volver vez tras vez a recibir tu perdón, tu misericordia y tu amor. Gracias, Padre amado. Gracias porque nos dejaste principios para nuestra vida, para vivir en paz, para vivir con tu gracia y misericordia. Y sabemos que cuando hacemos tu voluntad, estamos diciéndole no al adversario de nuestra vida, que nada tiene que hacer. Y te estamos abriendo las puertas a ti, Padre amado, para que tu poder, tu fuerza, tu voluntad se cumpla en nosotros y en aquellos que nos rodean. Gracias por este día, por tu bendición y por poder disfrutar juntos de esta palabra maravillosa que nos has dejado. En el nombre de Jesucristo, amén. Dios los bendiga. Gracias. Qué gran tema para poder trabajar en los corazones. Pensaba varias cosas, venía a anotar algunas cosas, y es bueno anotar, y venían algunas preguntas que me las anoté, pero bueno, también compartírselas, porque a veces, más allá de lo que escuchamos y lo que a veces nos resuena, nos hace más ruido, venía a hacernos cargo de lo que nos pasa a nosotros para ayudar, para entregárselas al Señor las cosas. Venían, bueno, si podía identificar 2 o 3 cosas que a mí más me molestan en una relación, o que más me hacen salir del eje, ¿no? Porque tal vez a lo que a mí me molesta, a otro capaz que no, ¿no? Tal vez a alguno sea la mentira o la hipocresía, o bueno, tal vez cada uno pueda decir algo y poder rendírsela al Señor. Pero me venía que, en definitiva, también el Señor muchas veces nos entrena, porque me venía una canción que escuché estos días, que es una canción muy linda que hacía mucho no la escuchaba, que una parte dice: le pedí al Señor que me diera paciencia, y Él me dijo que no. La paciencia es producto de la tribulación.
no se concede, se conquista. Entonces que muchas veces hay cosas que también el Señor como que nos va a poner situaciones. O sea, yo oro por más amor y Dios no te va a dar un paquete así como un oso peluche por la puerta que entra y te abraza, sino que va a venir situaciones en las que ese amor tiene que salir de vos para esto. Entonces es como que de alguna manera esto me confrontó a muchas cosas que a veces uno ora y el Señor, vos decías, ya nos dio ese espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Y si alguna vez fue al gimnasio después de mucho tiempo, empezó a hacer ejercicios, vieron que, al menos me han dicho muchas veces, si haces mañana y vas al gimnasio, al otro día ¿qué te pasa? Te duele todo, ¿no? Entonces me venía también cosas que anoté, que eso, si querés hacer la voluntad de Dios, te va a doler el ego. O sea, vas a tener que rendir eso que te va a doler y eso que te va a venir, pero el fruto es un fruto muy bueno. Así que es un gran tiempo para poder ver esto y me conmovía el Señor, ¿no? También diciendo perdónalos. Pero bueno, espero que podamos tomar nota cada uno, hacernos cargo de lo que nos pasa, para rendirse al Señor. Señor, me pasa esto. Cuando lo reconocemos ya le quitamos poder, ¿no? Y ya lo podemos trabajar con el Señor. Así que los invito a que lo puedan distinguir. Y esto que decía, tal vez, acá hay 50 años de casado, ¿no? ¿Cuántos se conocen y cuántos saben y cuánto le enoja del otro y cuánto ha tenido que trabajar? Pero cuánto de cada uno, como decía Ernesto también, ¿no? Porque no es tanto, a veces lo que pasa por tu corazón, te enoja que el otro dejó la toalla tirada y está bien, pero a veces porque tu corazón no está en paz con vos y con el Señor. La toalla es algo, es una excusa, ¿no? Que revela a veces que tu corazón está enojado por otra cosa. Y tiene que ver con eso, ¿no? Con poder verlo. Y bueno, gracias, porque es un punto que creo que todos necesitamos y reflejar más al Señor en esto. Así que gracias, un gran desafío, y poder incluir en la oración, Señor, perdónalos. Y perdóname, no sé lo que hago, ¿no? Y en ese lugar ya estamos mucho mejor. Así que gracias a Dios. Así es, bueno, gracias por sumar.